En las páginas del Evangelio, entre los relatos de discípulos valientes y seguidores devotos, existe un nombre que aparece apenas en los momentos más cruciales de la historia de la salvación. Un hombre que vivió en la penumbra de la discreción, protegiendo su fe como un tesoro secreto, esperando el momento preciso en que la providencia le llamaría a actuar. José de Arimatea no pronunció sermones desde las colinas de Galilea, no presenció la multiplicación de los panes, ni caminó sobre las aguas turbulentas del mar. Sin embargo, su acto de valentía en el ocaso del Viernes Santo quedaría grabado para siempre en la memoria del cristianismo. Imaginad por un momento el atardecer de aquel viernes terrible. El cielo se oscurece de manera antinatural. La tierra tiembla bajo los pies de quienes presencian la crucifixión. En el Gólgota, el cuerpo sin vida del Maestro pende de la cruz, mientras la mayoría de sus seguidores han huido presos del terror. Los líderes religiosos se felicitan mutuamente, convencidos de haber acabado con la amenaza que representaba aquel rabino de Nazaret. Los soldados romanos cumplen con su deber mecánico, indiferentes al significado trascendental de lo que acaba de ocurrir. Pero hay alguien más, observando desde la distancia, con el corazón destrozado y la mente trabajando febrilmente. José de Arimatea se encuentra entre la multitud, un miembro respetado del Sanedrín, vestido con las ropas que denotan su posición privilegiada en la sociedad judía. Su rostro, curtido por los años y la sabiduría, refleja una agonía interior que nadie más parece comprender. Durante meses, quizás años, ha escuchado las enseñanzas de Jesús en secreto, ha sopesado cada una de sus palabras, ha reconocido en él la verdad que su alma buscaba. Pero el miedo al rechazo, a perder su posición, a enfrentarse a sus colegas del consejo, le había mantenido en las sombras. Ahora, contemplando aquel cuerpo inerte en la cruz, algo se rompe en su interior. La hora de la verdad ha llegado. En este relato descubriremos quién fue realmente este hombre enigmático, qué le llevó a arriesgarlo todo en el momento más peligroso y cómo su acto de amor y valentía se convirtió en una pieza fundamental del plan divino de redención. José de Arimatea nos enseña que nunca es tarde para dar un paso al frente, que la fe verdadera se manifiesta especialmente cuando el costo es más alto y que los actos de amor más profundos a menudo provienen de los lugares más inesperados. Preparaos para conocer al hombre que honró al Mesías cuando todos los demás se habían marchado. Arimatea era una pequeña ciudad situada en las colinas de Judea, un lugar de olivares antiguos y casas de piedra blanqueada por el sol implacable de la región. Era el hogar de José, un hombre cuya reputación se extendía mucho más allá de los límites de su ciudad natal. Nacido en una familia de comerciantes prósperos, José había ascendido en la escala social no solo por su riqueza, sino por su integridad inquebrantable y su profundo conocimiento de las Escrituras. Desde joven había demostrado una capacidad excepcional para interpretar la ley, lo que eventualmente le valió un puesto en el Sanedrín, el más alto tribunal religioso y civil del pueblo judío. Era un logro extraordinario, reservado solo para los más sabios y respetados. En los círculos de Jerusalén, José era conocido como un hombre justo, alguien que escuchaba antes de juzgar y que buscaba la verdad por encima de las conveniencias políticas. Mientras muchos de sus colegas en el Sanedrín se habían corrompido por el poder o se habían aliado demasiado estrechamente con la ocupación romana, José mantenía una independencia de criterio que le ganaba tanto admiradores como enemigos. Su casa en Jerusalén, amplia y elegante, reflejaba su estatus, pero quienes le conocían bien sabían que su verdadera riqueza residía en su biblioteca personal, repleta de rollos antiguos de los profetas y textos de la sabiduría ancestral. Pasaba largas horas estudiando las promesas mesiánicas, preguntándose cuándo y cómo Dios cumpliría su palabra de enviar al libertador. Lo que nadie en el Sanedrín sospechaba era que José albergaba un secreto que, de revelarse, podría costarle todo lo que había construido. Desde hacía algún tiempo había comenzado a seguir las enseñanzas de un rabino itinerante de Nazaret.
un hombre llamado Jesús, que hablaba con una autoridad que José nunca había escuchado antes. Al principio había sido solo curiosidad. Los rumores sobre los milagros y las enseñanzas de Jesús llegaban constantemente a Jerusalén, y José, como estudioso de las profecías, sentía la necesidad de investigar por sí mismo. Envió sirvientes de confianza para escuchar y reportar. Más tarde él mismo comenzó a asistir a las reuniones nocturnas, cubierto por la oscuridad, permaneciendo en la periferia de las multitudes que se congregaban para escuchar al Maestro. Con cada palabra que escuchaba de labios de Jesús, la convicción de José crecía. Este no era un profeta ordinario, ni un mero maestro carismático. Las escrituras que José había estudiado toda su vida cobraban vida cuando Jesús hablaba. La manera en que explicaba el amor de Dios, su visión del reino venidero, su compasión por los marginados y pecadores, todo resonaba con una verdad profunda e innegable. Sin embargo, José se debatía en un conflicto interno tortuoso. Reconocer públicamente su creencia en Jesús significaría enfrentarse a todo el Sanedrín, a los fariseos y saduceos que ya habían decidido que Jesús era una amenaza. Significaría el ostracismo social, la pérdida de su posición, quizás incluso el peligro físico. Así que José tomó la decisión más humana, aunque la menos heroica: creer en secreto, seguir desde la distancia, esperar el momento adecuado. Lo que no sabía es que ese momento estaba a punto de llegar de la manera más dramática e inesperada posible. La noche de la última cena, José de Arimatea no estaba presente en aquel aposento alto, donde Jesús compartía el pan y el vino con sus discípulos más cercanos. No participó en aquel momento íntimo de comunión, no escuchó las palabras proféticas sobre la traición que vendría, no presenció el lavamiento de pies que desafió todas las convenciones sociales de la época. Estaba en su casa, inquieto, como si algo en el aire mismo de Jerusalén presagiara una tormenta inminente. Había escuchado que Jesús planeaba celebrar la Pascua en la ciudad, y una parte de él deseaba desesperadamente estar allí, pero el miedo seguía siendo más fuerte que el deseo. El miedo a ser descubierto, a ser expuesto como seguidor de aquel que sus colegas consideraban un blasfemo. En los días previos, José había asistido a las reuniones del Sanedrín con un nudo en el estómago. La tensión era palpable. Los sumos sacerdotes Anás y Caifás conspiraban abiertamente sobre cómo arrestar a Jesús sin provocar un levantamiento popular. José escuchaba en silencio, su rostro una máscara cuidadosamente construida de neutralidad, mientras por dentro su alma gritaba en protesta. Cuando algunos miembros del consejo sugerían métodos particularmente crueles o injustos, José intervenía con objeciones técnicas, citando la ley, apelando a la justicia, pero nunca revelaba el verdadero motivo de sus objeciones, que él creía que Jesús era inocente, más aún, que era el Mesías prometido. Su estrategia era la de la oposición pasiva, la del hombre que intenta frenar la injusticia sin exponerse completamente. Junto a José, en estas reuniones tensas, se sentaba otro miembro del Sanedrín que compartía su conflicto interior: Nicodemo. Los dos hombres se habían reconocido mutuamente sin necesidad de palabras explícitas. Nicodemo, el fariseo erudito que había visitado a Jesús de noche buscando respuestas, y José, el discípulo secreto, formaban una alianza silenciosa. En ocasiones, tras las sesiones del consejo, se reunían en privado para hablar en voz baja sobre las enseñanzas de Jesús, sobre las profecías que parecían cumplirse ante sus ojos. «Debemos tener paciencia», se decían el uno al otro, justificando su cautela. «El momento apropiado llegará. Podemos hacer más bien permaneciendo en nuestras posiciones de influencia». Pero ambos sabían, en lo profundo de sus corazones, que estaban racionalizando su cobardía. La noche del arresto de Jesús, José fue despertado por uno de sus sirvientes con la noticia devastadora. El maestro había sido capturado en el huerto de Getsemaní,
traicionado por uno de los suyos. Se estaba preparando un juicio nocturno, una burla de la justicia que violaba todas las leyes procedimentales que José conocía tan bien. Se vistió rápidamente y corrió hacia la casa de Caifás, donde el Sanedrín se reunía en sesión extraordinaria. Lo que presenció allí le heló la sangre. Testigos falsos desfilaban uno tras otro, contradiciéndose entre sí, mientras los líderes religiosos buscaban desesperadamente cualquier excusa para condenar a Jesús. José intentó hablar, invocar las irregularidades del procedimiento, pero fue silenciado. Cuando finalmente se llevó la votación, José se abstuvo, pero su abstención se perdió en el clamor mayoritario que exigía la muerte. Salió de aquella sesión destrozado, sintiéndose cómplice por su silencio, por su incapacidad de defender abiertamente a aquel en quien creía. El peso de la cobardía era insoportable. El amanecer del viernes trajo consigo una luz grisácea que parecía reflejar la oscuridad moral que se cernía sobre Jerusalén. José de Arimatea no había dormido. Había pasado las horas de la madrugada en oración atormentada, rasgando mentalmente sus vestiduras ante la injusticia que se desarrollaba. Jesús había sido llevado ante Pilato, el gobernaron, en un intento de conseguir una sentencia de ejecución que las autoridades judías no podían imponer por sí mismas. José observaba desde la distancia mientras la multitud, manipulada por los principales sacerdotes, clamaba: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». El mismo pueblo que días antes había aclamado a Jesús con ramas de palma, ahora exigía su sangre. La cobardía colectiva, la violencia de masas, la facilidad con que el mal puede presentarse como justicia, todo ello se manifestaba ante los ojos horrorizados de José. Cuando Pilato cedió finalmente a la presión y ordenó la crucifixión, algo comenzó a cambiar en el interior de José. Quizás fue la imagen de Jesús, golpeado y sangrante, cargando su propia cruz por la vía dolorosa. Quizás fueron las palabras que Jesús había pronunciado durante el juicio, manteniendo su dignidad incluso ante la humillación más abyecta. O quizás fue simplemente que José llegó a un punto de quiebre, ese momento en el que el peso de la complicidad por silencio se vuelve más insoportable que cualquier consecuencia de hablar. Mientras seguía la procesión hacia el Gólgota, manteniéndose entre la multitud pero con los ojos fijos en la figura del Maestro, José tomó una decisión. Todavía no sabía exactamente qué forma tomaría su acción, pero supo con certeza que no podría vivir consigo mismo si no hacía algo, si no se posicionaba del lado de la verdad sin importar el costo. Las horas de la crucifixión fueron las más largas de la vida de José. Permaneció allí, en el Gólgota, observando la agonía lenta y terrible de Jesús en la cruz. Vio a las mujeres fieles que se habían quedado llorando a los pies del madero. Vio al joven discípulo Juan, recibiendo de Jesús la responsabilidad de cuidar a su madre María. Vio la oscuridad antinatural que cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, como si la creación misma protestara contra aquella atrocidad. Y cuando finalmente escuchó el grito desgarrador, «Consumado es», y vio a Jesús inclinar su cabeza y exhalar su último aliento, José sintió como si una lanza atravesara también su propio corazón. Pero junto con el dolor surgió una claridad cristalina, una determinación que nunca antes había experimentado. José miró hacia el templo en la distancia y, aunque no lo vio directamente, supo en su espíritu que en ese preciso momento el velo del santuario se rasgaba de arriba a abajo. El antiguo sistema, con todas sus ceremonias y jerarquías, llegaba a su fin. Una nueva era comenzaba, una era que exigiría nuevos tipos de valentía. José pensó en su vida hasta ese momento, su cómoda posición, su reputación cuidadosamente cultivada, sus compromisos políticos, y se dio cuenta de que todo eso carecía de valor real comparado con el honor de servir a la verdad. El cuerpo de Jesús pendía aún de la cruz, abandonado por casi todos. Los romanos normalmente dejaban los cuerpos de los crucificados expuestos durante días como advertencia para otros.
Los crucificados eran enterrados sin ceremonia en fosas comunes, negándoles incluso la dignidad del descanso final. José sabía lo que tenía que hacer, aunque hacerlo significara rebelarse finalmente, exponerse al escrutinio y posible persecución. Tenía que asegurar que el cuerpo del Maestro recibiera un entierro digno. Era lo mínimo que podía hacer. Era lo único que podía hacer. Y ya no importaban las consecuencias. Con el corazón latiendo con fuerza, pero con pasos firmes y decididos, José de Arimatea se dirigió hacia la fortaleza Antonia, la sede del poder romano en Jerusalén. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte y el tiempo apremiaba. Era el día de la preparación, víspera del sábado de Pascua, el día más sagrado del año judío. Según la ley, ningún cuerpo podía permanecer en la cruz durante el sábado. Los líderes judíos ya habían pedido a los romanos que quebrasen las piernas de los crucificados para acelerar su muerte. José sabía que si no actuaba inmediatamente, Jesús sería arrojado a una fosa común junto con los dos criminales que habían sido crucificados a su lado. Cada paso hacia el pretorio era un paso alejándose de su antigua vida, pero por primera vez en mucho tiempo, José sentía una paz extraña en medio de su determinación. Entrar a la presencia de Poncio Pilato era un acto extraordinariamente audaz. No solo porque significaba asociarse públicamente con un criminal ejecutado, sino porque el gobernador romano no era conocido por su paciencia o misericordia. Pilato había lavado sus manos del asunto de Jesús, pero en realidad llevaba sobre su conciencia la sangre de un inocente. Y los hombres en tal posición rara vez son amables con quienes les recuerdan su culpabilidad. Sin embargo, José tenía ciertas ventajas. Su posición en el Sanedrín le daba acceso y credibilidad. Su riqueza y conexiones significaban que no era alguien a quien se pudiera descartar fácilmente. Y quizás lo más importante, Pilato mismo había expresado dudas sobre la culpabilidad de Jesús. En algún nivel, el gobernador podría incluso sentir alivio al ver que alguien respetable se preocupaba por dar un entierro digno al Galileo. José fue anunciado y conducido ante Pilato. Las palabras que estaba a punto de pronunciar romperían el secreto que había guardado tan celosamente. «He venido», dijo José con voz clara, «a pedir el cuerpo de Jesús de Nazaret». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Pilato se estrecharon, estudiando al miembro del Sanedrín que estaba frente a él. «¿Vos?», preguntó el gobernador con sorpresa evidente. «Un miembro del consejo que le condenó viene ahora a reclamar su cuerpo». José sostuvo la mirada del romano sin parpadear. «No todos votamos por su condena», respondió simplemente. Pilato llamó al centurión encargado de la ejecución para confirmar que Jesús hubiera muerto realmente, pues le sorprendía que la muerte hubiera llegado tan rápidamente. Cuando el soldado confirmó que Jesús había expirado, Pilato asintió lentamente. «Llevadlo», dijo finalmente. «Haced con él lo que consideréis apropiado». Con esas palabras, José obtuvo el permiso oficial que necesitaba. José salió de la fortaleza con la autorización de Pilato en sus manos temblorosas. El primer paso se había dado, pero ahora venía la parte más difícil, el acto físico de cuidar del cuerpo. José había vivido una vida de privilegios, no estaba acostumbrado al trabajo manual ni a los aspectos más crudos de la muerte. Pero esto no era momento para delicadezas. Compró apresuradamente una sábana de lino fino en el mercado, el mejor lienzo que pudo encontrar, digno de envolver a un rey. Luego se dirigió a buscar a su aliado secreto, Nicodemo. Cuando se encontraron, no hubo necesidad de largas explicaciones. Nicodemo había llegado a la misma conclusión que José. Era hora de salir de las sombras. Nicodemo traía consigo una mezcla costosa de mirra y aloes, unos 35 kilos de especias aromáticas, una cantidad típicamente reservada para el entierro de la realeza. Juntos, estos dos hombres mayores, acostumbrados a los debates teológicos y las decisiones administrativas, se dispusieron a realizar la tarea más humilde y sagrada de sus vidas:
honrar en la muerte a aquel a quien no habían defendido adecuadamente en vida. El descenso del cuerpo de Jesús de la cruz fue un momento de ternura indescriptible en medio del horror. José y Nicodemo, ayudados por algunos sirvientes leales, trabajaron con cuidado reverente para liberar los clavos que atravesaban las manos y los pies del Maestro. El cuerpo, aún tibio pero sin vida, fue recibido en los brazos de estos hombres que durante tanto tiempo habían permanecido en las sombras. Las mujeres que habían vigilado desde la distancia se acercaron ahora, sus rostros marcados por lágrimas, pero también por una gratitud silenciosa hacia estos dos miembros del Sanedrín que habían encontrado finalmente su valentía. María, la madre de Jesús, sostuvo una vez más a su hijo, reviviéndose en ese momento todas las profecías antiguas sobre la espada que atravesaría su alma. José observaba, y en su corazón se mezclaban el dolor insoportable con algo más, un propósito, una sensación de que estaba participando en algo mucho más grande que él mismo. El tiempo apremiaba. El sol se hundía rápidamente hacia el horizonte, y con su puesta comenzaría el sábado sagrado, durante el cual ningún trabajo estaba permitido. José había preparado de antemano su propia tumba nueva, tallada en la roca viva de un huerto cercano al Gólgota. Era un sepulcro donde ningún otro cuerpo había sido depositado jamás, reservado originalmente para él mismo cuando llegara su hora. Ahora, sin dudarlo, lo ofrecía para Jesús. Llevaron el cuerpo con cuidado hasta el huerto, una procesión solemne que contrastaba dramáticamente con la violencia de las horas anteriores. En la quietud del jardín, lejos del bullicio de la ciudad, José y Nicodemo lavaron el cuerpo con agua perfumada, retirando la sangre y la suciedad del Calvario. Aplicaron las especias aromáticas, siguiendo los rituales de purificación judíos, pero haciendo cada gesto con un amor que trascendía el mero cumplimiento de la costumbre. Envolvieron el cuerpo cuidadosamente en la sábana de lino fino, creando capas con las especias entre los pliegues de la tela. El rostro de Jesús, ahora limpio y en paz, fue cubierto con un sudario especial. Lo depositaron suavemente sobre el banco tallado en la roca dentro de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, observaban cada movimiento, memorizando la ubicación exacta, planeando ya volver después del sábado para completar los rituales funerarios con más detalle. José miró una última vez el cuerpo que yacía allí, tan quieto, tan frágil en apariencia, y sin embargo, incluso en la muerte, había una dignidad en Jesús que ninguna violencia había podido quitarle. Con la ayuda de varios hombres, rodaron una gran piedra circular a través de la entrada de la tumba, sellándola. El sonido de la piedra al encajar en su lugar resonó en el silencio del crepúsculo como un trueno lejano, o quizás como el cierre de un capítulo y el inicio de otro. José de Arimatea regresó a su casa esa noche transformado. El hombre que había vivido en el miedo, en el secreto y en la complicidad silenciosa, había muerto junto con Jesús en aquella cruz. El que ahora caminaba de regreso por las calles de Jerusalén era diferente. Sabía que enfrentaría consecuencias. Sabía que sus colegas en el Sanedrín le mirarían con desprecio o sospechas. Sabía que su acto público de asociación con el crucificado le costaría probablemente su posición, quizás más. Pero nada de eso importaba ya. Por primera vez, había actuado con total integridad, sin calcular el costo personal, sin comprometer su conciencia por conveniencia. Y aunque no podía saberlo en ese momento, aunque el sábado transcurriría en la oscuridad más profunda de la desesperanza para los seguidores de Jesús, su acto de amor tendría una trascendencia eterna. El sepulcro que ofreció, el cuidado que brindó al cuerpo del Maestro, se convertiría en el escenario del acontecimiento más importante de la historia humana, la resurrección que transformaría el universo. El legado de José de Arimatea nos interpela a través de los siglos. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para actuar con valentía, que un acto de amor en el momento de mayor oscuridad puede brillar con luz eterna.
Nos enseña que la fe verdadera no se mide por la perfección de nuestro testimonio, sino por nuestra disposición a levantarnos después de nuestras caídas, a honrar la verdad incluso cuando todos los demás la hayan abandonado. José comenzó como un discípulo oculto, paralizado por el miedo, pero encontró su redención en el acto más humilde y sagrado: honrar al Mesías en su muerte. Y en ese acto de honor descubrió que servir a Cristo, incluso en el aparente fracaso, incluso en la derrota total, es el mayor privilegio que existe. Su tumba vacía, 3 días después, testificaría no solo de la victoria de Jesús sobre la muerte, sino también de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a los discípulos más titubeantes en instrumentos de su plan eterno.